Bienvenidos, queridos amigos, a una nueva edición de este programa que se llama Marcando el Norte. Profesor, bienvenido. Bien hallado. Qué bien nos lo pasamos aquí, ¿eh? La verdad es que sí. Y qué bien se lo pasa la audiencia con usted. Es uno de los invitados preferidos, por eso le llamo yo con tanta frecuencia. ¿Sabe decir muy bien las cosas? ¿Se deja escuchar usted? Hago lo que puedo. No, muy bien, muy bien. La muy docencia ayuda en eso, ¿eh? Bueno, a usted le pasa lo mismo. A también. usted y a algunos, a otros, ayuda. La docencia te lo exige, vamos. Bien, vamos a ver, estábamos hablando del liberalismo en el siglo XIX, el encontronazo que se produce, y precisamente como dos personajes como Olózaga y Sor Patrocinio nos llevan de la mano, porque habíamos dejado que sacan a Sor Patrocinio del convento, se la lleva Olózaga primero a ver qué puede hacer en esa casa de mala reputación, como no puede hacer nada, la destierra, pero después de ella va fuera toda la comunidad. Echan al bajo el convento, y sobre ese convento, que lo compra un particular, que es un francés, que se llama Pedro Adolfo de Ville, construyen un mercado. Ya ve usted lo que son las cosas, ¿eh? Aquello convertido en un mercado. Por cierto, fracasa, a los pocos tiempos el mercado tiene que cerrar, y se instalan allí uno de los periódicos más famosos del siglo XIX, que es el Heraldo, que es el órgano del Partido Moderado. Pero vamos, no vamos a contar esas historias, porque a la gente lo que le interesa es saber la vida de Sor Patrocinio, ¿eh? Y la habíamos dejado a la vuelta del destierro en 1844 en el convento de la Latina, donde estuvimos, por cierto, usted una vez y yo. ¿Usted y yo? Sí, oyendo misa, porque era la que nos cogía a mano. ¿Camino de dónde? Del Palacio Real, para investigar a Sor Patrocinio. Claro. Personajes relacionados con Sor Patrocinio. Y entonces, la Latina y el Palacio Real me lleva a una pregunta: las relaciones entre Sor Patrocinio y la reina Isabel II. Bueno, pues si en programas anteriores ya hemos hablado de que la notoriedad de Sor Patrocinio le fue cayendo encima por diferentes razones, veíamos que la primera fue una razón espiritual, las apariciones de la Virgen, los estigmas y los éxtasis, todo lo que pasó en ese, lo que cuenta la Madre Pilar en su cuaderno, que da motivo a su libro, Las llagas de la monja. Las llagas, que está, alguien me ha dicho, dice, oye, es provocador tu título. Digo, pero hombre, si ellos la llamaron, si los masones se rieron de ella llamándole la monja de las llagas, mi guerra es contra ellos, las llagas de la monja. Pues, claro, además todo ese mito se complementa con lo de la camarilla siniestra de clérigos que rodeaban a la reina y tal. Bueno, y por supuesto la estrella era ella. Otro que estaba en esa camarilla, para la leyenda negra, era nada menos que San Antonio María Claret. Claro. Que ya están los altares y le han dejado un poco en paz, aunque veo que últimamente le vuelven a dar, a San Antonio. ¿Ah, sí? Sí, ya he encontrado yo. Es que estamos en unos tiempos especiales, ¿no? Claro. Pero le habían dejado en paz durante una temporada. Ahora, volviendo a la notoriedad de Sor Patrocinio, pues viene por una vía espiritual. Luego, además, el asunto se complica para ella fatalmente, con ese enamoramiento mezclado con los designios políticos de Olózaga, que la persigue, la saca, la destierra. Y hay otro elemento importantísimo en esto. Que es la reina. Es la reina Isabel II. Que la conoce precisamente en la Latina. Voy a contar, hecho propósito de no hablar, pero... Si ya le he dicho yo que eso no puede ser. No puede ser. Voy a contar una cosa... A otros propósitos, ese no. Ese no. Una cosa divertida, porque Sor Patrocinio, que es concepcionista franciscana, tiene todo el carisma de la Orden de San Francisco, ¿eh? Y parte del carisma es el amor a la naturaleza y a los animales, ¿eh? Sor Patrocinio no podía ver sufrir a ningún animal, tenía especial cariño, y además se demostraba, ¿no? Una vez la llamaron asustada porque se había soltado en uno de los huertos una vaca brava. Entonces fue Sor Patrocinio, y con gran sorpresa de todos, la vaca se quedó quieta y Sor Patrocinio empezó a acariciarla, ¿no? Pero en este convento, donde, por eso que habíamos contado de que en Madrid no podía haber
conventos de menos de 20 monjas, ni 2 conventos de la misma orden. En el convento de la Latina, donde vuelve Sor Patrocinio, en 1844 hay 4 comunidades de monjas. Están las concepcionistas franciscanas de la Latina, las concepcionistas franciscanas que vienen de Caballero de Gracia, las franciscanas de Constantinopla y la de Los Ángeles. O sea, hay 4 comunidades. Y para celebrarlo, la alegría que tienen después de tantos años de que venga del destierro, quieren hacer una cena especial. ¿Y con qué quieren hacer una cena especial? Quieren hacer una cena pajaritos fritos. Con pajaritos fritos. Y además, Sor Patrocinio, con gran sorpresa, porque ya la conocían un poco de las monjas, se presta a recoger en un saco a los pajaritos que cacen. Y eso les llama la atención, que ella, que sabe que quiere mucho a los animales, se presta a esto. Y cuando van por la noche a coger los animales, que se posaban todos en un árbol que había dentro del convento y que le tenían prácticamente cercado, se encuentran con la sorpresa de que todos los pajaritos esa noche, en lugar de estar en el árbol, están en el tejado, porque ella les ha dicho, iros al tejado que os van a coger. Y estaban todos además en el borde mirando a las monjas como riéndose de ellas. Sí, hombre, si tenemos a la protectora. Y claro, por eso cogía ella el saco. Y los pajaritos se salvaron. Sí, muy franciscano eso de... Y tiene más historias con animales. Varias más. Varias. El caso es que sí estaba ahí en la Latina cuando conoce a la reina. Ahí es donde conoce a la reina. Que es una niña, bueno, tiene todavía 14 años cuando conoce a Sor Patrocinio, sí. Porque la lleva su madre, la reina gobernadora, ya su hermana también la acompaña en esa visita, Luisa Fernanda. Van las 3 al convento. Acompañada de la infanta Luisa Carlota y la marquesa de Santa Cruz. ¿Quién es? No iba la infanta Luisa Carlota en esa visita. No. Esa fue la primera de la familia real que la conoció, a Sor Patrocinio. Sí, pero ahí iba la marquesa de Santa Cruz. Eso es. Que es un personaje muy importante en toda esa historia. Porque la marquesa de Santa Cruz es la del cuadro famoso de Goya. En el retrato del duque de Osuna, la familia del duque de Osuna, que están los duques con sus 4 hijos. Y una la que de está ellas, con la lira. Luego Goya la pinta con una lira, pero de pequeña está retratada con sus hermanos y con sus padres en ese magnífico retrato del Prado. Está en el Prado hace tiempo. Esa señora de mayor, Joaquina Tellez Girón y Pimentel, hija de la condesa duquesa de Benavente y del duque de Osuna, casó con el marqués de Santa Cruz. Fue un personaje pues de primerísimo orden siempre. Había sido aya de la reina Isabel II, que siempre la quiso mucho, la llamaba Ayita toda su vida, y muy odiada del progresismo, porque consideraban que era una pésima influencia para la reina, puesto que era muy religiosa, conservadora. Y tenía una relación con Sor Patrocinio también. Bueno, como que su madre, la duquesa de Osuna, fue su madrina. Claro. La madrina de Sor Patrocinio cuando ésta entró en el convento, en Caballero de Gracia ya. Exacto. Y cuando profesa, tiene que sustituirla a ella porque a su madre se la pone... La propia marquesa de Santa Cruz tiene que ir en lugar de su madre porque la madre pierde la voz. Exacto. Estaba ya muy enferma. Pero ese es el nexo que tiene la reina con... Es la que le presenta en el convento, la que le presenta a Isabel II, es la marquesa de Santa Cruz. Que, por cierto, tuvo hasta un papel político cuando llega, por ejemplo, Espartero, ¿no? Que eso ya es el ala más radical de los liberales en aquel momento, el gran ganador de la guerra carlista, victorioso, y se hace con el poder, lo primero que hace es a la reina gobernadora mandarla al exilio. Exacto. Y él se queda con la tutela de la reina y de su hermana, aquí en Madrid, que son menores de edad, por supuesto. Bueno. Y una que sale de palacio, ipso facto, es la marquesa de Santa Cruz, porque hay que meter a una señora bien liberal, como era la condesa de Espocimina, para que ocupe su puesto como aya de la reina, la eduque en el liberalismo. Cosa en lo que fracasó estrepitosamente, porque hay que decir que si bien ella fue una reina liberal, y era digamos, la cabeza visible del liberalismo, ¿no? En materia religiosa no avanzaron lo más mínimo. Y curiosamente, a pesar de todos los escándalos que la rodearon y que ella protagonizó algunos, a pesar del ambiente en el que vivió Isabel II y en el que fue educada, por cierto, es una mujer de una fe enorme.
y su propia madre, que tenía mala conciencia, porque al fin y al cabo recordemos de programas anteriores que era la regente cuando se produce la matanza de frailes, cosa que la llevó a pensar que a ese precio no merecía la pena ni la regencia ni la corona de su hija. Tiene pactos secretos con don Carlos, su cuñado, para acabar aquello de una vez, incluso cederle ya la corona después de aquello, sino a él, a su hijo. Esa reina gobernadora es la que quiere ir a visitar a Sor Patrocinio y lleva a sus hijas a la Latina, que es donde se conocen. Y empieza ahí una relación que va a durar ya toda la vida. Toda la vida. Y más allá de la vida. Y que trajo, naturalmente, fue muy criticada y sirvió como instrumento para atacar tanto a la monja como a la reina. ¿Por qué digo yo más allá de la vida? Fíjese, 12 años después de morir Sor Patrocinio, hace testamento Isabel II. Testamento que yo he descubierto. No hay como ir a los archivos. Estaba allí guardado, pues yo lo he visto. Que además lo hace en París, el testamento. Isabel II hace el testamento en París. Bueno, pues hay un momento del testamento en que dice, dejo a las... fíjese, un testamento hecho 12 años después de muerta Sor Patrocinio. Dejo a las monjas de mi amiga y santa madre Patrocinio 100.000 francos. Una cantidad, una barbaridad. Al cambio lo he calculado, al cambio de hoy, eso son $500.000 de euros. O sea, una barbaridad, una barbaridad. Dice, oiga, si la madre Patrocinio hubiera sido la monja petardo, pedigüeña, politiquera, lo que se ha transmitido, 12 años después de muerta, la reina en París le deja ese dineral como señal de agradecimiento. Venga, hombre. Hay otro dato para mí casi más definitivo que ese, porque podía ser que la reina se hubiera ofuscado con esta monja y hubiera estado siempre como abducida. ¿Cuál? Hay otro dato más fuerte. Su hijo, Alfonso XII, al que nadie ha tachado de fanático ni de especialmente místico, ¿no? Un hombre de fe, eso sí, pero nada más. El hombre de la Restauración, el joven rey que viene del exilio en 1875, el hijo de Isabel II. La imagen que tiene de Sor Patrocinio es excelente. Tanto que llega incluso en una ocasión, en una comida en la que estaba presente él y don Manuel Ruiz Zorrilla, otro de aquellos liberales masones que había participado en los gobiernos de Isabel II, en la etapa anterior, cuando empiezan a criticar a Sor Patrocinio, algo empezaban allá a decir, él corta radicalmente la conversación y dice, delante de mí nadie dirá nada de la Santa Madre Patrocinio. Sí, siempre le ponen ese. Y aparte dice, también él, que los recuerdos, esto es triste en un niño también, más felices de toda su infancia, eran las visitas que hacía con sus padres al convento de las Concepcionistas de Aranjuez para ver a Sor Patrocinio. La defiende lo que puede y, de hecho, la vida de Sor Patrocinio, esa persecución tenaz de la política liberal toda su vida, termina la persecución cuando llega la Restauración. Es decir, cuando Alfonso XII está en el trono y por fin aquello cambia. Y son los años de paz. Sí. Bueno, por lo menos en lo político, ¿no? Bueno, lo que es muy significativo, y usted se lo conoce muy bien, es el testimonio de la propia Isabel II en el proceso de beatificación que sigue abierto de la Madre Patrocinio, que es clarísimo de lo que ocurría en su relación respecto a la política española. Tendríamos que dedicar 14 programas a hablar de todo lo que fueron los avatares políticos y todo lo que se dijo de Sor Patrocinio, ¿no? Pues para su consuelo, ¿qué quiere usted? 14 programas. Yo no le puedo dar más que 14 minutos. O sea que... de sobra. Para lo que voy a resumir, sería ya meternos en un... Bueno, sería interesantísimo, pero todo un ciclo de conferencias sobre lo que fue aquello. La vida de Sor Patrocinio, hemos contado en algún programa anterior cómo se inicia de ajetreada, ¿no? Sí. Destierros, cárceles, persecución, pero ajetreada a niveles muy altos, con destrucción del edificio, con una prisión salvaje. No va a variar mucho. El resto de su vida, con altibajos, va a ser una vida de persecución. Y destierros múltiples. Y exilios. Y tendrá que irse de España. Dos exilios. 2 veces. O sea que esto va a ser así. Pero 2 veces, fíjese, uno desde el 68 al 77. Hasta la Restauración. Hasta después hasta que vuelve Alfonso XII. ¿Cómo? Poco después, años después, hay una carta de Isabel II a Alfonso XII diciéndole,
que la madre patrocinio es la última expatriada de España y no ha hecho nada. Eso se lo dice. A ver, es que Cánovas no quería dejar volver Claro. ni a la madre ni a la monja, ¿eh? Eso Si es. por él hubiera sido, posiblemente no hubieran vuelto, no lo sé. Pero en fin, el caso es que la vida de Sor Patrocinio va a ser muy ajetreada y bueno, son una sucesión de persecuciones. A mí lo que me admira de ella, en esa vida admirable, es que pudiera, mientras tanto, dedicarse a lo que a ella le interesa, que son la dirección de sus hijas, la fundación de nuevos conventos, la enseñanza de niñas pobres que introduce que es ella una en la novedad orden. que nadie... No se había hecho nunca, ni estaba muy acorde con una regla de contemplativas. Una regla contemplativa de clausura que en cada convento pone un colegio para niñas pobres, interno y externo. ¿Qué ocurre? Que se la rifan. Claro. Y a pesar de la persecución la llaman de distintos pueblos para que abra colegios allí o conventos con colegio allí. Acaba siendo hasta de colegios de pago porque hay gente con dinero Sí, que en estos pueblos que dice, oiga, aparte de las niñas pobres, coja también a las nuestras. Claro. Le vamos a pagar y eso en beneficio de los conventos, ¿no? Bueno, cuando estamos hablando de conventos estamos hablando de 18. 18 fundaciones. O sea que 18... Pues para mí es eso lo asombroso más que otra cosa. O sea, que una mujer tan perseguida, con una vida con tanta oposición, ¿no? Y tanta persecución, en el centro de atención además siempre, difamada constantemente, etcétera, tenga esa capacidad de desconectar de toda la campaña en contra suya y hacer lo que ella quiere, que es fundar conventos. Sí. Dirigir a sus hijas. Pero nos hemos perdido... ¿Cuántas hijas, a cuántas monjas? 180. 180 monjas. 180. En fin, que ese es el balance... 180 monjas de clausura, ¿eh? El balance espiritual, ¿no? Ese. Por otro lado... Bueno, cuidado, y toda la acción sobre mucha gente que iba al convento y se convertía, ¿eh? Bueno, eso además. Pero quiere decir que ella, su hay vida, un marqués, su plan de vida, espera un momento, su plan de vida es precisamente su orden. Sus fundaciones y sus conventos. Claro. Y lo demás es como por añadidura. Sí, bueno, pero por añadidura. O sea, si se convierte este y aquel es porque ella está a lo suyo. Bueno, pero nos hemos desviado de una pregunta que yo le he hecho al principio, es de la declaración de Isabel II, la declaración de Isabel II respecto a Sor Patrocinio y a la política. Bueno, pues es muy esclarecedora. Porque lo que dice la reina, ya claro, por supuesto, la ex reina... En el exilio. En 1904. Que ya... A punto de morirse. ¿Cómo? La Isabelona jurando por Dios. Según era la Isabelona... Mira, la Isabelona podía ser lo que quiera, pero mentirosa. No, además la fe la tuvo íntegra. Y jurando por Dios en vísperas de morirse, vamos, la Isabelona. No sé, además, ¿para qué se iba a inventar eso? Aparte de que el testamento es el jurando que por Dios, dicho, ¿no? Dice textualmente que todo lo que ocurría en España... Bueno, habla de la Madre Patrocinio, es una declaración... Larguísima. De varios folios, donde explica quién era la Madre Patrocinio y su relación con ella y por qué tenía una relación con ella. Y claro, dice, todo lo que pasaba en España, de todo se le acusaba a la Madre Patrocinio. Crisis de gobierno, dice la reina, la Madre Patrocinio. Se atentaba contra mi real persona, porque hasta del atentado contra ella se la acusó. Sí. O sea, que pasamos de que era como la que la tenía secuestrada y en otras ocasiones, si se tercia, pues la que también la quería matar, depende, ¿no? Se atentaba contra mi real persona, la Madre Patrocinio. Caía un gobierno, ella. Todo lo que pasaba, y era una política terriblemente accidentada, de todo se la hacía culpable. Y dice ella, que lo sabe muy bien, de todo fue urdido por los malditos masones. Así de claro. Y si lo sabría ella, que estuvo rodeada de ellos desde la infancia. Porque ella jamás se metió en política. Y dice, además, que lo que hizo la Madre Patrocinio fue aconsejarla, a ella y a su familia, tratar de mantener la paz dentro de la familia, hacerles crecer en devoción. Por ejemplo, la introduce en la devoción de los ángeles, la Madre Patrocinio a Isabel II. Deja claro que lo que ha hecho la monja junto a ella no es otra cosa nada más que consejos para el bien de la familia, sí, así es, o el aumento de su piedad. Así es. Y que todo lo demás es completamente falso. Sí. Y digo, ya no tiene nada que perder, llevaba fuera del trono desde 1868. Para entonces, cuando firma aquello, ya no es rey de España ni su hijo, lo era su nieto. Sí, nada. En 1904, no tiene por qué engañar a nadie, ¿no? Ya incluso es la mayoría de edad de Alfonso XIII. El rey de España era su nieto Alfonso XIII. Pero lo que no pierde es el carácter. Pero no pierdes el carácter, pues yo que he manejado los papeles, hay una cosa que me hace reír, porque ella después de hacer la declaración, dice, bueno, y hay más cosas de la Madre Patrocinio. Y entonces ella,
el cuaderno de la madre Pilar, es decir, el cuaderno de la madre abadesa, donde cuenta toda la vida de Sor Patrocinio en el convento, que por tanto ella no ha podido conocer porque es una niña, porque ni había nacido Isabel II, pero dice, pero como esto me lo han contado personas de mi más entera confianza y sé que es verdad, lo adjunto a mi declaración, porque aunque yo no lo haya podido vivir, esto, y entonces adjunta a su declaración el cuaderno que a mí me ha servido para ¿El hacer... de la madre Pilar? El de la madre ¿Lo adjunta? Lo En el adjunta. escrito... Pero espere, ¿verdad? Dice, pero no se lo mando a estos señores de Francia, dice, porque no lo entienden. Por eso se lo manda al tribunal que está en Toledo. Dice, por eso recíbanlo ustedes, porque estos señores de Francia no entienden el español. Dice, o sea, no pierde su español. Era una españolaza. La Isabelona era una españolaza. Y como dijo de ella Pío IX, el Papa reinante, cuando ella ya exiliada le va a visitar en Roma y se postra a sus pies, ya muy achacosa, muy torpe, y no puede levantarse apenas, la tienen que ayudar, porque es que le ha besado el zapato, Claro. A la antigua. Y dice él, esta tiene la fe de los primeros tiempos. Pío IX además tuvo mucha correspondencia con Isabel II. Bueno, y en esa conversación... Era el padrino de Alfonso XII. En esa conversación que dice usted, en esa visita, ya que hemos dicho del carácter de Isabel II, lo primero que hace Isabel II, pues como una peregrina, si es que era lo primero que hace es llevarle al Papa unas imágenes que ha comprado para que se las bendiga el Papa, ¿no? Y le dices, le dice Pío IX, pero ¿qué trae aquí, Majestad? Y le dice, un San Pedro y unos San Pedritos. San Pedro y unos... Porque había comprado una imagen de San Pedro un poquito grande y otras más pequeñas para regalar. Dice y Pío IX se empezó a reír. Un San Pedro y unos San Pedritos. Ella escribe una carta a la madre Patrocinio. Esta visita es del año 1873. Y yo conozco esto porque Isabel II... cuando va a París, cuando vuelve a Francia después de la visita que ha hecho a Roma, escribe a Sor Patrocinio contándole toda la visita, y le cuenta lo de que se ha tirado, lo que le ha dicho, lo de San Pedro y los San Pedritos, y dice más, que le dice una cosa, dice, hablamos mucho de usted, a usted el Papa le quiere mucho y le considera una santa. Pío IX, el beato Pío IX de Sor Patrocinio. Hay que levantar el velo de toda esta leyenda negra que se tejió desde que ella era una jovencísima monja que tiene apariciones, que la ha perseguido hasta su muerte y después de su muerte aún, ¿no? Mire, Una cosa, en un minuto, eso sí. no lo puedo dejar de decir. Bueno. En vida el reinado de Isabel II se llegó a publicar por entregas la relación sexual que había entre Sor Patrocinio y San Antonio María Claret, que era el confesor de la reina. Y se vieron 2 veces y no se hablaron, quizá por saber los rumores, y eso lo cuenta luego un sacerdote descreído, liberalote. Esa fue una de las calumnias. Que dice que un día, él seguía aquello como un novelón, pero un día ve que San Antonio María, vamos, el confesor de la reina, está en el Escorial. Dice, pero si dice el periódico que está en Aranjuez con la monja. Dice, mienten. Y lo cuenta él después. Y comprendí que toda la asquerosa calumnia que había durado años de la relación entre San Antonio y María Claret, que no se conocían, que hay que conocer. Además, tuvieron, y eso sí queda claro en la vida admirable, el cuidado exquisito de no hablarse. Sí. Bueno, es un ejemplo mire, solo de la experiencia, que es lo que está pasando con este libro que he publicado de la Madre Patrocinio, las llagas de la monja, ¿no? A veces hemos oído noticias, dice, un señor se ha muerto en un pueblo perdido de España, en la más absoluta de las miserias, sin nada, no sé qué, y resulta que en el banco tenía millones de euros, ¿no? Bueno, pasa, lo hemos leído. Bueno, pues con Sor Patrocinio y con este libro yo creo que está pasando lo mismo, es decir, ustedes, los sectarios del siglo XIX, la han enterrado en calumnias. Ustedes, los historiadores católicos que han actuado de tontos útiles siguiendo esa calumnia y se han callado y no han ido a trabajar al archivo,
han colaborado a que la Madre Patrocinio se muera en la más absoluta de las miserias espirituales, de las consideraciones espirituales. Pues es mentira, sabe usted. No es una indigente espiritual, porque en el banco del cielo ella tiene millones. Y eso es lo que pone en evidencia el libro que he publicado de las llagas de la monja, de lo cual estoy muy contento. Dicho esto, muchas gracias por haber venido, muchas gracias por habernos acompañado, muchas gracias por decirles a sus amigos que vean estos programas y, a cambio, a trabajar para que dentro de pocos días podamos ofrecerles una nueva edición de este programa que se llama Marcando el Norte.